Continuamos con la actividad de nuestro taller. Me permitiré decir que se trata en esta sección del taller, en esta sesión del taller, en esta porción del taller, ahí se juegan sesión y sección, se podrían calificar como apuntes de inicio. Me gustaría dejar claro un horizonte. Este taller se organizó en primer lugar gracias a la ayuda, la colaboración y la activa participación de Andrés Ortega, Betsabé Palacios y Carmen Cuellar, que tiene a su cargo un espacio denominado Chiché, que funciona en Querétaro, un espacio de intersecciones psicoanalíticas, y que a consecuencia de una actividad que realizamos en noviembre del año pasado se decidió de manera colectiva entre el conjunto de los participantes permitirme hacer esta presentación. Digo presentación porque es mi manera de indicar que fui tocado por el texto que se llama Teoría del Drom de Grégoire Jamayou, editado en Buenos Aires en el año 2016. O sea que este taller es una forma de parafrasear y de indicar aquí y allá donde mi cuerpo, en el aspecto analítico de ese cuerpo, fue afectado por este texto. Como acabo de decir, simple, me impactó en el cuerpo. Y les propongo seguir la lectura que he realizado. No tengo razones doctrinarias, que se llaman también, entre comillas, clínicas, para decir que mis razones son las mejores razones de haber estado afectado y que por eso es un buen texto que hay que leer en la teoría del psicoanálisis. Simplemente indico que es con esto que fui a leer el texto, por ser afectado, atrapado por el texto. Tampoco pretendo aclarar lo que dijo Freud y lo que quiere decir o no Lacan, y lo que quiere decir otros autores que leo, en este caso el autor de Teoría del Drom. Se trata de practicar aquello de que el estilo es el otro con mayúscula y el otro con minúscula, no está afuera ni adentro, es parte de mi cuerpo moebiano. Tampoco está en mi historia petrificada. Nunca sabemos qué va a salir de eso, como ocurre en cada sesión, hasta que algo comienza a salir y que el final lo determina. Por ejemplo, comencé mi lectura del cuerpo afectado porque estaba afectado por el hecho de que comencé a leer a Lacan estando prisionero. Así enfrenté la supuesta omnipotencia del otro. Encontré una fisura en que ese supuesto poder o superpoder no entraba. Considero que esa experiencia no es lejana a la que realiza vez por vez el analizante junto con su analista cuando aceptan correr el riesgo de llevar a cabo un análisis que no está fuera ni adentro, sino todo lo contrario. La declinación de una forma del orden entre comillas, simbólico, no tiene carácter de axioma. Se trata de una constatación de un hecho que está por todos lados. Por ejemplo,
desde México a la Argentina, desde la Argentina hacia México, vivimos en otras formas de la familia, otras prácticas de la vida. Hay conceptos acabados y surgen otros conceptos nuevos. Cuando me refiero a conceptos acabados, aclaro que es un elemento que Lacan en los fundamentos del psicoanálisis, seminario oral de 1964, lanza para indicar que un concepto puede estar ya acabado, ya la obra artística de la teoría analítica está concluida y al mismo tiempo ya está acabado, ya no sirve, hay que inventar otra cosa. Estamos ante las nuevas formas de un orden subjetivo, de un mundo subjetivo. Por ejemplo, la función del padre no es ya aquella de la época de Freud. Se pueden ver sus despliegues en el llamado caso Dora. Y por supuesto que fue muy fructífero, porque gracias a esos despliegues, hoy algunos estamos tomados corporalmente por el análisis. Nos dedicamos a eso. Aclaro, cuando digo dedicarse al análisis, lo digo en este sentido muy elemental, que es, no me dedico al análisis de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Me dedico al análisis de manera homóloga a como la hace un artista, un pintor, un actor. No sé si ustedes saben, los actores tienen una práctica. Cuando van a actuar en el cine, en el teatro, en la televisión, un personaje, van por la calle, van a los espacios donde habitan lo que se llaman los personajes reales, para dejarse tomar por esa forma de vivir. Es decir, no están actuando, pero están ubicándose como actores. Lo hacen 24 horas sobre 24 horas. Esto es lo que diferencia a un actor de las cadenas monopólicas de televisión, un televiso, de simples actores. La función del padre tampoco es la de la época de Lacan. Por ejemplo, ustedes pueden ver los despliegues que él realizó en el caso de las hermanas Papá, o sus estudios sobre el caso de la traída y llevada muy famosa joven homosexual, que entre paréntesis, no sé si ustedes saben que en la cremería a la cual yo pertenezco, la École Lacanienne de Psychanalyse, Alush dio a conocer un texto muy interesante que se llama Amores Perros, donde aparecería el nombre de la joven homosexual, y hoy se sabe que no era ese el nombre. Recién, hace un par de meses, en lengua alemana y un mes en lengua francesa, se ha conocido el verdadero nombre y apellido de la llamada joven homosexual. Bien. La declinación de una forma del padre no es un axioma de desaparición. Se trata de una mutación. Un elemento pasó de un territorio a otro. Esto se dice fácil, pero no se comprueba fácil, y es complicado seguir sus pequeños giros. En ese sentido creo que hay que ser cantinflesco, la cuestión está en el detalle. Un elemento pasó de un territorio a otro. En ese momento sus formas, sus contenidos reales, simbólicos e imaginarios se han modificado, son nuevos. Soy claro y preciso. Cuando digo sus contenidos reales, simbólicos, imaginarios, se han modificado, son nuevos, hago referencia o presento el hecho de que no hay ningún acontecimiento que carezca de su real, de su simbólico y de su imaginario. No hay ningún elemento del análisis donde estos tres componentes infernales, como lo llamó Lacan, dejen de estar presentes. Si hay imaginario, está su real y está su simbólico. Si está el simbólico, está su real y su imaginario.
si está su real, va a estar acompañado de su imaginario y de su simbólico. Estas formas no son permanentes, no son naturales, se entrecruzan, se enlazan. De ahí que es muy interesante seguir practicando el arte de hacer trenzas. Hannah Arendt escribió un texto sobre la crisis de la autoridad en los Estados Unidos. Hay varias ediciones en castellano. Se trata del derrumbe de una forma del orden simbólico. Es una crónica de ese derrumbe. Conviene subrayar que Lacan, por un lado, pretendió remozar, y por suerte lo logró, al formalizar el llamado complejo de Edipo, y al mismo tiempo indicó que en la escena actual de nuestras vidas subjetivas, en la historia contemporánea, la función del padre ya no tendrá la dirección del espectáculo, e inclusive se atrevió a indicar que habrá dejado de ser quien desempeñe el lugar de primera estrella. El padre y la madre hoy día son iguales, se puede llevar el apellido de uno o de otro, en las decisiones fundamentales a las que hará frente el analizante. Se trata de que veamos cómo eso impacta en cada una de las sesiones del análisis. Todo ese conjunto de elementos no tienen una garantía. Sería interesante estudiar cómo aparece en Occidente. Ustedes me dicen si me equivoco mucho. Yo viví en 1976, 77, 78 creo que fue, la aparición por primera vez de la garantía en los objetos que se compraban en el comercio en México. No sé si en otros países esa garantía estaba previa, pero habría que estudiar cómo aparece la noción de garantía, el concepto de garantía, de qué lugar viene. Bien, todo este conjunto de elementos no tiene una garantía, se trata de apariencias construidas, originadas en nuestra idea del tiempo, del espacio, de la política, de la ética, de la moral, de la erótica, de la forma de realizar la sexualidad, de las formas de vivir el cuerpo que a cada uno nos ha tocado. Todo edificio sólido, como decía Carlos Marx, se puede derrumbar como una estatua de manteca puesta al sol. Pero tengan cuidado con una cuestión. Estoy utilizando el término apariencias sin quitarle ningún lugar de importancia. Sin las apariencias no se podría tomar la paja por el trigo, ni sin las apariencias de las pajas no se podría llegar al trigo. Y lo digo en más de un sentido del término pajas y apariencias. Habría que estudiar un poquito más la erótica de la paja. Creo que generalmente, mínimamente, somos prejuiciados. Ludwig Wittgenstein puso de manifiesto en su texto esta cuestión de que las apariencias no tienen garantías, son siempre el resultado de un multifacético mundo de juegos de palabras. Es decir, en la vida cotidiana hacemos frente a presentaciones y representaciones reales, simbólicas e imaginarias que se mueven. Al contrario de lo que sostenía en un primer momento, en 1949, 1950, yo creo que hasta 1967, Lacan pretendió que sólo el real estaba fijo y que era lo que quedaba siempre en su lugar, como las estrellas y las constelaciones. Hacía una comparación empírica. Una de las primeras ciencias que se despliega fue
la astronomía en función de que los marineros, sin construir cartas astrales o guiarse porque las estrellas estaban en el mismo lugar, no podían desplegar el comercio y otras amenidades. Respecto del cambio en el real, les doy un caso. Dentro de mi horizonte, en una época, la materia estaba constituida por átomos. Cuando hoy se estudia eso, en la física cuántica, esa cosa inmóvil del real inmaterial, el átomo, la última instancia, cambió de forma radical. La idea del real en física matemática, es la mecánica cuántica. Los físicos, los matemáticos e incluso los filósofos y también algunos analistas no se ponen de acuerdo con las diferencias que afectan al real. Eso, por ejemplo, molestaba mucho a Albert Einstein. Decía, es como si eso no fuera nada. Reitero, pensábamos en los átomos, luego aparecieron las partículas subatómicas como siendo la materia. Ella hoy es muy distinta de lo que se pensaba o de lo que pensaba el materialismo del siglo XVIII, o el materialismo de Marx, o el materialismo de Lenin, que escribió un texto, Materialismo e Empiriocriticismo. Todo eso tiene consecuencias para localizar cómo opera ese real raro, el dron, en la experiencia de cada cura. Cómo darle albergo a un real de nuevo tipo, calificado de gadget, y del cual hoy abordamos un aspecto, el dron. ¿Cómo impactan estas cuestiones en cada una de las curas, ahora que la muerte puede venir desde arriba, desde el silencio de los cielos, allí donde antes se ubicaba solo una forma de Dios? Ahora, al lado del ojo omnividente de Dios, está la cámara ojo del dron, que es omnividente. Por primera vez, me parece, aparece una imagen real, simbólica e imaginaria de la muerte en 3 dimensiones, porque, valga la paradoja, el dron opera en 3 dimensiones.